Cordial saludo. En este video vamos a conocer cómo realizar la parametrización y configuración de la información exógena o medios magnéticos en el aplicativo HGI Contable. Lo primero que debemos tener presente para realizar esta parametrización y configuración es validar que estemos en la última versión disponible para esta generación. Esta información la puedes validar mediante la línea de soporte o ingresando al portal CRM de clientes. En la pestaña Descargas podremos revisar cuál es la última versión, donde se incluye el tema de los medios magnéticos que rijan para dicho año. Una vez revisado este aspecto, ya podremos entonces realizar la configuración dentro del aplicativo. Una vez entonces estemos en el aplicativo, en la pestaña Utilitarios, encontraremos la sección de medios magnéticos. Allí encontraremos la opción para hacer la definición y para hacer la generación. Primero entonces vamos a explicar la definición. Allí en la definición, lo primero que nos solicita el aplicativo es qué formato vamos a parametrizar o a configurar. Presionamos entonces la tecla F4 y allí el aplicativo nos muestra todos los formatos que podremos utilizar. En este caso voy a tomar de base el formato 1001. Cuando consultamos entonces el formato, realizamos entonces la parametrización que aplique para este formato. La primera opción que nos solicita entonces el aplicativo es la columna concepto. Allí en la columna concepto presionaremos F4 y allí nos van a mostrar entonces los conceptos que apliquen para el formato que hayamos seleccionado. Presionamos entonces F4, me van a aparecer los conceptos que apliquen para este formato y selecciono el concepto que necesite pues configurar. La siguiente opción es el tema de la columna. En esa opción columna es donde informamos ese concepto donde va a figurar, en qué columna va a figurar dentro de nuestro formato. Allí podremos discriminar la opción, nos va a aparecer el título de la columna y el nombre de la columna. Ya llamamos entonces la columna que aplique para ese concepto. Luego nos solicita la cuenta inicial. Llamamos entonces la cuenta inicial de donde vamos a tomar dicho valor. Presionamos F4 y allí podremos consultar entonces la cuenta que vamos a tomar como inicial. Lo mismo en la siguiente columna que es cuenta final. En caso tal de que vayamos a tomar un rango de cuentas, le podré dar una cuenta inicial o una cuenta final. O si es una cuenta en específico, ingreso esa misma cuenta como final. Luego encontraremos la otra opción que es para configurar qué valor vamos a tomar de esas cuentas. Al yo discriminar entonces la columna valor, encuentro varias opciones. Encuentro la opción que dice saldo. ¿A qué hace referencia el saldo? Al saldo final de la cuenta. Es decir, que va a ser la ecuación contable de saldo inicial más débitos menos créditos. Eso es saldo. Luego encontraremos la columna débito, que si asociamos el débito nos va a llevar entonces la sumatoria de débitos de esa cuenta o de ese rango de cuentas que hayamos parametrizado. Lo mismo si selecciono el crédito, me va a llevar la sumatoria de créditos de esa cuenta o de ese rango de cuentas que se haya parametrizado. La opción valor será entonces la diferencia de débito menos crédito. Eso hace referencia al dato valor. Y también tendremos la opción base cuando se necesite reportar el valor de la base. Ingresamos entonces la opción que necesitemos para dicha columna. Luego encontraremos la columna que dice tope. Recordemos que en la resolución se especifica si el concepto tiene algún tope. El tope es muy importante porque recordemos que si no se supera el tope, ese valor se reportaría en cuantías menores. Y para ese tema de las cuantías menores, recordemos que es muy importante tener creado el tercero con la identificación 222 con la estructura tal cual lo indica la DIAN.
Si el concepto tiene algún tope, entonces ingresaremos el valor del tope. Si el concepto no aplica para tener tope, ingresamos el 0. Luego encontraremos la siguiente opción, que es la opción cambia signo. ¿Para qué es esta columna cambia signo? Cuando la información o el valor tomado de esa cuenta, por ejemplo el saldo, sea negativo. Sabemos que en la generación del medio, la DIAN no acepta valores negativos. Si nosotros tenemos un valor negativo, no lo podemos reportar con ese signo. Al activar esa columna, el sistema nos va a cambiar el signo de ese valor. Entonces, un valor que esté negativo, como se puede dar en el saldo final de una cuenta, o como puede darse al reportar la base, le aplicamos el cambiasigno para que el sistema le retire el signo. Esto solo lo hacemos cuando necesitemos esa funcionalidad, porque si a un concepto que su naturaleza o su valor es positivo, le aplicamos en cambiasigno, ya nos va a cambiar el valor a negativo. Entonces esa columna cambiasigno cuando necesitemos retirarle el signo a ese valor. Por último encontraremos la columna activa. En esa columna activa es donde vamos a indicar que a la hora de hacer la generación de ese medio, ese concepto se tenga en cuenta, se tenga presente para hacer esa generación. ¿Para qué esa columna activa? En caso tal de que en el año siguiente ese concepto ya no aplique, lo podemos retirar de la tabla o de la configuración, simplemente seleccionamos la línea y presionamos suprimir. Y allí el aplicativo nos pregunta si estamos seguros de eliminar la fila. O si deseo dejar la línea parametrizada, pero que el sistema no me la tenga presente para la generación del medio, simplemente inactivamos esa fila o ese registro. Para eso es esa columna activa. Y así vamos haciendo entonces con cada uno de los conceptos que apliquen para ese formato. En la parte final encontraremos la versión que aplique para el formato que estemos configurando y en la parte inferior izquierda vamos a encontrar el código y el nombre del concepto según el concepto que hayamos seleccionado. Si yo selecciono otro concepto, allí me actualizará esa información, tanto su código como su nombre, y también vamos a poder validar el nombre de la cuenta inicial y el nombre de la cuenta final. Si voy a parametrizar entonces otro formato, es la misma ruta, pestaña utilitarios, definición, llamamos el otro formato que vayamos a parametrizar y recordemos que nos va a mostrar los conceptos y las columnas que apliquen para ese formato. Una vez se haga entonces la definición de los formatos, la cual solo se realiza una vez, ya en los siguientes años lo que debemos validar es si hay algún cambio en ese formato y hacer pues la respectiva modificación. Ya para realizar entonces la generación del medio debemos estar ubicados en el sistema, en el último periodo y en el año del que vayamos a reportar. Una vez estemos ubicados entonces en ese periodo del año que vayamos a reportar o a generar, por la misma pestaña utilitarios, ingresaremos a la opción que dice generación dentro de la sección medios magnéticos. Allí en utilitarios generación, el aplicativo entonces nos solicita qué formato vamos a reportar. Puedo presionar entonces la tecla F4, el aplicativo me va a mostrar entonces los formatos que se tengan y seleccionamos entonces el formato que se vaya a reportar. El aplicativo nos muestra entonces la fecha inicial y la fecha final que se vaya a reportar. En este caso, el año 2020, desde el 1 de enero de ese año hasta el último día de ese año. Presionamos entonces el botón cargar y allí el aplicativo nos va a traer entonces la información según los conceptos que se hayan parametrizado. Allí en esta opción o en esta tabla podemos revisar que la información esté correcta respecto a la información del tercero como a la información de los valores. Esta es la misma estructura tal cual el formato
lo solicite. Allí entonces, una vez revisemos la información, revisemos que los valores estén correctos, vamos a encontrar un botón que es el botón validar. Este botón validar nos permite que el sistema haga una revisión de la información que tengamos allí en esta tabla. Al presionar el botón validar, el aplicativo nos va a revisar toda la información. ¿Qué nos está indicando en este caso el sistema? Nos está diciendo los siguientes registros poseen inconsistencias para generar el medio. Favor revisar y realizar las correcciones. ¿Qué nos está indicando en este caso? Que este NID, que este tercero, el campo dirección, su valor está vacío. Sabemos que la dirección es un dato obligatorio por temas de generación ante la DIAN. Para realizar entonces la modificación de ese aspecto tendremos dos opciones. Podré modificar la dirección directamente allí en la tabla. Aunque lo mejor es ir al maestro del tercero, a la configuración del tercero y realizar la modificación de una vez en el tercero. Porque si en otro formato este mismo tercero está en esa generación, si yo lo hago en esta tabla, para ese otro formato tendría que hacerlo también de forma manual. Mientras que si corrijo de una vez el tercero, según las veces que aparezca el tercero en los formatos, ya la modificación lo va a tomar. Está el botón validar, sin embargo, es responsabilidad de nosotros como usuarios este formato, este archivo, también cargarlo en el prevalidador de la DIAN. En este caso, ya el botón validar me dice que los datos están congruentes, que los datos están correctos. Sin embargo, es importante que ustedes también realicen esa validación en el prevalidador que brinda la DIAN. Una vez entonces revisemos que los valores estén correctos, ya en la parte inferior izquierda es donde podremos realizar la generación del archivo. El aplicativo por defecto ya nos toma el nombre del archivo, tal cual aplique para ese formato. Simplemente seleccionamos la ruta donde se vaya a generar ese archivo. Seleccionamos entonces la ruta y el aplicativo también nos solicita qué concepto aplica para la generación. Si es la inserción, si es la primera vez que se va a generar ese archivo o si vamos a hacer un reemplazo de ese archivo. Allí también nos muestra la versión que aplique para ese formato y también se podrá ingresar la cantidad de veces o el número de envíos que hemos realizado de ese archivo. También se podrá seleccionar en qué tipo de formato vamos a generar el medio, si se va a generar en formato XML o en formato Excel. Allí presionamos entonces el botón generar. Al presionar el botón generar, el aplicativo nos genera este mensaje. Nos dice, HGINET Contable ofrece la opción de generación de archivos como mera herramienta para facilitar el proceso de elaboración y envío de información. Los datos generados dependerán de la información contable y de la definición y selección realizada en cada uno de los formatos y conceptos. Recuerden que todo parte de la parametrización que ustedes hagan a cada formato y a cada concepto. La calidad y veracidad de la información reportada es de total responsabilidad del usuario. Nunca envíe un archivo XML sin validarlo en el prevalidador DIAN tributario. Recordemos que el sistema tiene el botón validar, sin embargo, es nuestra responsabilidad también cargarlo en el prevalidador que ofrece la DIAN. Si está de acuerdo, presione aceptar. De lo contrario, cancele el proceso. Presiono entonces el botón aceptar. En este caso, nos genera el formato en Excel, que fue la opción que yo le indiqué. Aunque recordemos que también tengo la opción de generarlo en XML directamente. Ya si realizamos entonces la importación de ese archivo en la DIAN y deseamos que este formato quede bloqueado para que un usuario
por error no lo vuelva a generar, sabiendo pues que ya está importado, podemos presionar este botón finalizar. Cuando se presiona el botón finalizar, lo que hace el sistema es que ese formato ya queda bloqueado y no va a permitir realizar cambios en dicho formato. Sin embargo, si se desea realizar una modificación a ese formato se podrá volver a activar. ¿Por dónde se realiza la activación de nuevo de ese formato? En la misma pestaña Utilitarios encontraremos la opción que dice Activar. Allí el aplicativo, en la opción Formato, nos pregunta o nos solicita qué formato se va a activar. En este caso voy a activar el 1001. Presiono Aceptar, formato activado, y si ingreso de nuevo a Utilitarios, Generación, y llamo de nuevo ese formato, nuevamente estará activo para realizar las modificaciones que apliquen o volverlo a generar si así lo deseo. Esta es entonces la parametrización, la configuración y la generación de la información exógena o los medios magnéticos en el aplicativo HGI Contable. Recuerden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales para seguir disfrutando de estos videos de ayuda.